Gloria a Dios, gracias a Dios por este maravilloso día. Hoy, 6 de octubre del año 2018, vamos a estar hablando sobre la verdadera fe en Dios. La palabra pistis en griego significa primariamente firme persuasión, convicción basado en el oído, persuadir. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo o en cosas espirituales. Esta palabra pistis en griego, que es fe, está relacionado con lo que es la confianza. Vayamos a la palabra de fe en Romanos 3:25, dice así la palabra de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces podemos notar desde un comienzo que la verdadera fe viene por medio de Dios y precisamente la fe que nos conduce a la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la obra redentora que Él efectuó en la cruz del Calvario fue para podernos perdonar y darnos la vida eterna. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En términos finales, solamente Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos puede limpiar de todo pecado, de toda iniquidad, y solo por medio de nuestro Señor Jesucristo encontramos el perdón y la vida eterna. Recordemos que así Dios nos regale 70, 80, 90 años sobre la faz de la tierra. Esto es algo pasajero a comparación de la eternidad. Y en 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí es donde me quiero detener un poco para que podamos nosotros profundizar de dónde viene nuestra fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, la fe verdadera, la fe que viene de parte de Dios, es una fe de poder, es una fe que viene de parte de Dios, es una fe espiritual. Y la fuente de la verdadera fe está en las Sagradas Escrituras. Por eso el cristiano verdadero que ha nacido de nuevo, todos los días, en cualquier momento en que el Espíritu Santo nos motive a buscar de su presencia, a ir a su palabra, vamos a encontrar fe, vamos a encontrar fortaleza en el poder del Espíritu Santo por medio de su bendita palabra. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Algo bien dañino que Satanás le ha causado daño a toda la humanidad es sobre aquellas mentes brillantes que han creado unas filosofías que muchos han caído enredados para no escuchar la voz de Dios. Entonces, ese es el peligro y esa es una de las armas más poderosas que Satanás, el adversario, el enemigo de toda la raza humana, ha creado para que el mismo hombre se engañe, el mismo hombre quede totalmente vendado y no pueda escuchar la voz de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Cuando estamos hablando de fe,
a la luz de las Sagradas Escrituras, no está basada la fe en ninguna filosofía de ningún hombre, sino está basada en el poder de Dios. Esto lo entendió muy claramente el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de los hombres, como lo dijo el mismo apóstol, es una sabiduría diabólica, es terrenal, viene de Lucifer, viene de Satanás, sino en el poder de Dios, para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios. Cuando nosotros recibimos esa fe en el poder de Dios, Dios se glorifica. Dios empieza a obrar en el corazón del ser humano, gloria al Señor, y hace un cambio pleno para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si pasamos a 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sería un caos total para todo el cristianismo en todo el mundo, en todo el universo. Pero sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día, gloria a Dios, y luego ascendió al reino de los cielos. Y en 1 Corintios 15:17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 2 Corintios 1:24, para las personas que están tomando apunte y posteriormente van a repasar en sus notas, 2 Corintios 1:24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces nosotros tenemos la plena confianza en Dios, la plena seguridad en nuestro Señor Jesucristo, que Él, por medio de ese sacrificio que llevó a cabo en la cruz del Calvario, hemos sido perdonados. ¿Quién lo dice? Lo dice el Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces no hay duda en nuestro corazón, en nuestra mente, de que todos nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos van a creer que es el cura, que es el sacerdote, que es el papa quien perdona los pecados. Ellos nada tienen que ver. No es el pastor, no es el misionero. Es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su santa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Es nuestra confianza, tenemos firmeza en nuestra fe, que está basada en el poder de Dios, como lo dice su bendita palabra. Y en Gálatas 3:23, por favor los que están tomando apunte, pero antes que viniese la fe, o sea, antes de nosotros haber recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, la persona natural, la persona que no ha tenido un encuentro con Dios, no puede decir yo tengo fe en mi Diosito o en mi Dios. Si la persona no ha nacido de nuevo, si la persona no ha recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, él desconoce la verdadera fe. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, gloria a Dios. Y si miramos por un momento en Filipenses 1:25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo, gloria al Señor. Y cada día Dios nos va a dar la oportunidad de ir creciendo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y a través de ese conocimiento nuestra fe se está fortaleciendo cada día más y más. Y miremos qué nos dice Filipenses en cuanto
a la confianza, en cuanto a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios esa fe que nos fortalece, esa fe que cada día nos lleva al conocimiento pleno de Dios, permanece en nuestro corazón un gozo, un regocijo de saber que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que gozamos de su presencia las 24 horas, gloria al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que nuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios permanece las 24 horas con su iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición saber esto por medio de su palabra. Segunda de Timoteo 3:2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y Romanos 10:17, ténganlo muy presente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora sí miramos en segunda de Tesalonicenses 1:3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Óigalo bien. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta fe que viene de parte de Dios va creciendo. Por eso, cada día Dios nos motiva para que le busquemos en espíritu y en verdad, para que vayamos siempre a las Sagradas Escrituras, para que nuestra fe vaya creciendo cada día. Es necesario ir adquiriendo cada día ese crecimiento por medio de las Sagradas Escrituras y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Por eso el verdadero cristiano, la persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, cada día está creciendo en la fe verdadera que Dios ha colocado en nuestros corazones. Gloria al Señor. Y si pasamos a segunda de Tesalonicenses 3:2, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces la fe produce en nosotros una defensa. Una defensa. ¿Por qué? Porque cada día se están levantando sectas, porque cada día se están levantando enemigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cada día se están levantando enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, por eso Dios nos motiva que cada día nuestra fe vaya creciendo. ¿Y cómo puede crecer nuestra fe? Escudriñando las Escrituras, dejándonos guiar por la persona del Espíritu Santo para que nuestra fe cada día crezca. Dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La fe es únicamente para aquellas personas, vuelvo y lo repito, que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Esto debe estar muy claro en la vida, en el corazón del creyente, en la persona que ha recibido de parte de Dios ese milagro maravilloso que nos habla el Evangelio de Juan capítulo 3, el milagro del nuevo nacimiento, gloria al Señor. Entonces le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Ha sucedido y he visto casos de muchas personas que llevan mucho tiempo en las iglesias cristianas y de un momento a otro la persona se va. Muchos han regresado al catolicismo, muchos han regresado a sectas de error, diciendo que ahora sí encontraron la verdadera fe, pero resulta que ellos nunca habían tenido fe y nunca han recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Por eso se van y por eso no pueden decir que son hijos de Dios. Son simpatizantes, son oidores, pero no realmente personas que hayan nacido de nuevo.
Fiabilidad está relacionado con la fe. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por eso el verdadero cristiano, Dios lo ha hecho justo por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero cristiano ha recibido de parte de Dios su misericordia, la misericordia que viene de parte de Dios. Y el verdadero cristiano tiene en su vida, en su corazón, la verdadera fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Y miremos, por favor, Romanos 3:3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Así el mundo no crea en el poder de Dios, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dios sigue siendo fiel en todo lo que Él nos dice por medio de las Sagradas Escrituras. Entonces, la incredulidad no es ninguna barrera para que impida la fidelidad de Dios para con su iglesia, para con sus hijos. Gloria al Señor. Y en Galatas 5:22, por favor, mas el fruto del Espíritu es amor. Aquí le está hablando a la iglesia, a los que hemos nacido de nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, la fe ya es un fruto del Espíritu que Dios ha colocado en nuestras vidas. Gloria al Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria al Señor. Entonces, todos estos frutos vienen debido a nuestra fe en Dios y en el Señor Jesucristo. En Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces nos está hablando de la fidelidad a Dios. Nosotros no podemos vivir con una apariencia de piedad, con una apariencia de religiosidad falsa, porque Dios conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y a Dios no lo podemos engañar. Entonces debemos ser fieles en todo, que Dios nos halle fieles en todo lo que nosotros podamos hacer para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos, por favor, Hechos 6:7, que es un versículo también que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y está hablando a la fe en nuestro Señor Jesucristo, a su obra redentora. Y si miramos por un momento Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchos piensan que estar en el Evangelio es caminar por un sendero de rosas, pero eso no es verdad. Hay momentos en que el verdadero cristiano debe pasar por desiertos, y esos desiertos a veces son interminables. Pero lo más importante es que Dios nos lleva por medio de su Hijo amado Jesucristo, tomado de su mano, para poder pasar el desierto. Gloria a Dios. Y Él es la fuente de agua viva.
así estemos en el desierto, Él nos da de beber, gloria al Señor. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y es la misma exhortación para nosotros, para la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente es Gálatas 1:23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, está hablando del apóstol Pablo, en ese tiempo era llamado Saulo. Saulo era un hombre perseguidor de los cristianos, de la iglesia primitiva. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Gloria al Señor. Como el poder transformador de Dios cayó sobre la vida de Saulo y ahora es Pablo. Gloria al Señor. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Esa era parte del testimonio de lo que Dios había hecho en la vida del apóstol Pablo. Ahora Gálatas 3:25. Pero venida la fe, oigan, pero venida o llegada a la fe, ya no estamos bajo ayo. Gloria al Señor, bajo la esclavitud del pecado, bajo la ley, sino estamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y en Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gloria al Señor. Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces le damos gracias a Dios por este tiempo, por estos minutos que nos ha dado para reflexionar sobre la verdadera fe y cómo la importancia de hacer el bien y mayormente a los de la familia de la fe, que es la familia de Dios. Está hablando de la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, y que Dios cada día nos dé la oportunidad de ir profundizando más y más en las Sagradas Escrituras para que nuestra fe vaya creciendo conforme al propósito divino de Dios. Invito a todos los amigos seguidores del Ministerio Red de Cristo que pueden escuchar la emisora por internet BBN Radio. Pueden bajar la aplicación a su celular y escuchar esta emisora que recomiendo muy personalmente. Es una emisora donde se predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo las 24 horas y está llegando a más de 200 países en 8 idiomas. También este ministerio de BBN Radio que recomiendo tiene un instituto bíblico muy, pero muy bueno. Lo recomiendo para que lo hagan y es totalmente gratis. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les guíe siempre. Su servidor y amigo José Miguel Chacón Castro, ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Bogotá, Colombia. Bendiciones.